Bueno, nosotros vamos a presentar a continuación un documento escalofriante para nuestro gusto que tiene la historia de un señor que se llama Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni, recién me preguntaba el padre Mancuso, le pregunté, ¿usted conoce la historia de los estigmas? Sí, me dice, yo conozco los estigmas, sé de gente que lo sube, pero bueno, no conozco la historia de este señor. Este señor, dentro de pocas horas, va a estar aquí en memoria y nosotros queremos precisamente presentárselo. La historia es que el hombre sangra directamente, eso es un estigma, cuando sangra espontáneamente, de eso se trata, y queremos que ustedes la vean para ir presentando al señor Giorgio Bongiovanni, que va a estar aquí en memoria dentro de pocas horas. Veámoslo. El 2 de septiembre de 1989, un joven italiano llamado Giorgio Bongiovanni empieza a sangrar de las manos bajo el mismo árbol donde 72 años antes había ocurrido el milagro de la Virgen de Fátima en Portugal, cuando el sol se dividió en dos y la Virgen se presentaba ante 3 pastores. Con el paso del tiempo, los estigmas, las marcas de Jesús en la cruz, empiezan a aparecer en los pies, en el costado de su cuerpo y en la frente, desafiando a los especialistas que después de analizarlos no encuentran explicación científica. Un misterio de sangre y fe. El 2 de septiembre de 1989, Giorgio Bongiovanni viaja a Portugal para orar frente a la Virgen de Fátima. Pero frente a la encina que fue muda testigo de la aparición milagrosa, Giorgio se desmaya y se produce en la palma de su mano un pequeño hilo de sangre. Vimos como si algo estuviese empujando, se veía como algo que la piel empezaba a ponerse tensa, como un grano cuando está no en la fase final, ¿no? Y cuando fuimos en el coche, fuimos andando, cuando ya íbamos por el camino, que Juliana iba con él en la parte posterior, iba en la parte posterior, es la que ha visto cómo ha explosionado la parte posterior de la mano. Sus manos ya no volverían a ser las de antes. Los estigmas en ambas manos de los clavos que Jesús tenía cuando fue crucificado empezaban a notarse, y la vida que tenía con su esposa y su hijo daría un vuelco místico. El fenómeno era totalmente inexplicable. Las sangraciones eran cotidianas y desafiaban las leyes físicas y biológicas. Por las noches, las gotas de sangre que brotaban de su mano realizaban formas que el mismo Giorgio no podía explicar. La Madre Celeste me estigmatizó. Yo vi salir del centro de su pecho 2 rayos luminosos que me golpearon las palmas de las manos, de lleno las palmas de las manos. Aquí. Y entonces desde aquel momento vi salir de la sangre que salía de mis manos y comencé a sufrir. Después, poco a poco, esta sangre salía, esta herida se producía también en la parte superior de las manos. Y veía salir la sangre y entendí por el dolor que se trataba, que sí, efectivamente eran los estigmas. 2 años después, en 1991, Giorgio presentaba nuevos estigmas. En esta ocasión, en los pies. El proceso fue largo y doloroso, hasta que las heridas comenzaron a sangrar. En 1992, el tercer estigma se forma al costado de su cuerpo y en forma de cáliz. Ese lugar fue donde Cristo fue clavado con una lanza romana. En 1993 fue en la frente. Y finalmente, el 2 de septiembre de 1996, se manifestaría un nuevo signo de pasión y sufrimiento.
el llanto de sangre y la sangración de la corona de espinas. Esta misma estigmatización se produciría durante los años 97 y 98 en Sicilia, Italia. Estas sangraciones no serían permanentes como la de la frente, sus pies o sus manos. En un viaje a México, Bon Giovanni aceptó un análisis de la sangre que sale de sus heridas, que estaban abiertas desde 1989 sin presentar ningún tipo de infección. Se realizó el examen y estos fueron los resultados. En el momento de hacer la toma de la herida sangrante, esa sangre, entre comillas, se coagulaba inmediatamente. Al hacer los exámenes vemos que la sangre de esta persona no está anémica, tiene todos sus elementos completamente normales, los tiempos de coagulación normales, y el grupo sanguíneo que encontramos en sangre periférica es idéntico al que encontramos en el material obtenido de la herida sangrante. Durante una sangración, según la información, el cuarto olía a rosas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Empieza a sangrar? ¿Empieza a doler? Sí, miro a Jesús, siento Jesús. Mi traduci tu, Ramón. Siento a Jesús. Siento a Jesús. Y lo veo. Y lo veo. Sento Gesù, lo vedo, ma lo sento dentro di me. Prima lo vedo, poi vedo che lui mi compenetra. Primero lo veo y después siento que él me compenetra. ¿Cómo sucede? D'improvviso mi chiama. De improviso me llama. E io devo essere pronto a sanguinare, fare questo prodigio. Y yo debo de estar dispuesto para este prodigio, para sangrar. En el mundo hay cerca de 100 personas que tienen los estigmas de Cristo crucificado. Pero estos casos aparecen en diferentes vírgenes que lloran sangre. Según Giorgio, el mensaje que le dio la Virgen fue que él recorriera el mundo dando un mensaje de paz y de frenar los desastres y las guerras. Muy pronto, Giorgio Bon Giovanni visitará la Argentina invitado en forma exclusiva por Memoria, donde nos mostrará en vivo los estigmas sangrantes de su cuerpo y nos contará el mensaje que le legó la Virgen de Fátima en 1989. Giorgio Bon Giovanni continúa hasta el día de hoy con sus estigmas. La Iglesia Católica aún no reconoce la autenticidad del tercer mensaje de Fátima. Padre Mancuso, bueno, usted tiene que ver para creer, obviamente. ¿Conoce algún caso de estigma o no? No, personalmente de esa manera no. Pero evidentemente la Iglesia tiene una larga experiencia sobre esta materia, porque el primer estigmatizado, por lo menos bien registrado por la Iglesia, fue San Francisco de Asís. De ese tenemos perfecto conocimiento. ¿Y la Iglesia lo admitió como estigmatizado? La Iglesia lo admite como estigmatizado y desde ese entonces hasta este momento han aparecido en la Iglesia una cantidad de personas, hombres y mujeres, que han manifestado con una santidad de vida, acompañada por la santidad de vida, el fenómeno de la estigmatización. No te pregunto a vos, Enrique, lo que pensás, porque seguramente como demitificador de la pseudociencia debes tener una mirada crítica. ¿Vos lo conociste, señor Bon Giovanni, lo viste? Lo conozco a través de los medios, lo he observado, ya he estado en la Argentina en otras ocasiones. Como cosa interesante sería como para poder preguntarle de dónde saca el dinero para viajar por tantas partes del mundo. Como primer detalle. El tema de las estigmatizaciones es un tema bastante amplio e interesante. Hay una fundación que creo que lo banca. Sí. Creo. Bueno.
tipo Uri Geller. Claro. El tema es interesante y es bastante amplio, no fácil de abordar desde un solo punto de vista, claro. El padre hacía mención de San Francisco de Asís. Cabe recordar que todos los estigmatizados que ha habido en la historia, sean verdaderos o no, ese sería un tema a debatir, que no es el momento ahora, nunca han sido canonizados o han sido... Padre Pío, confesor de Carlos, el Papa, Juan Pablo II. En 1918, señor. Y vivió 50 años con el estigma de la cruz de Cristo. Pero no sé a qué se refiere, yo estoy hablando de otra cosa. Si mal no recuerdo, corríjame, padre, corríjame. Yo estoy hablando de otra cosa, caballero. Permítame terminar por la autoridad del Vaticano. Pero si yo estoy hablando de otra cosa. No canonizado ningún estigmatizado, estoy hablando que la Iglesia Católica... ¿Me deja terminar así? Por favor. Escuche, porque si me interrumpe no me deja expresar. Estoy con un gesto nada más, señor. Bueno, calme su gesto, escuche y después habla. Por favor, yo sé calmarme, sé calmarme. Decía que la Iglesia Católica, y el padre esto lo va a confirmar, en ningún momento canoniza o le otorga la santidad a algún personaje que haya habido en su historia de la Iglesia Católica el don de santidad por el hecho de ser estigmatizado. De hecho, el mismo San Francisco de Asís, sea el padre Pietrelcina o quien quieran que haya habido en la historia de la Iglesia, no se les ha dado ese don de santidad justamente porque haya presentado este tipo de estigmas. Otra cosa, todos los estigmatizados que pertenecen al menos a la Iglesia Católica, que son en forma, digamos, mayoritaria, siempre se les ha otorgado ese don de santidad por las cosas que han realizado en su vida. No por la eso, porque claro, porque no figura dentro de lo que puede ser considerado algo milagroso. Ahora, yo lo que pregunto es lo siguiente. En el caso de los estigmas, una vez González Quevedo tuvo una referencia sobre el tema de los estigmas y dijo que cualquier persona, incluso sobre la sangre, las lágrimas de sangre de la Virgen, dice que cualquier persona puede llegar a hacerlo. Con concentración, te vio que el padre González Quevedo es menos abierto a la pseudociencia que nuestro amigo Enrique, y él dice que directamente cualquier persona puede producirse un estigma, con solo desearlo. ¿Es posible eso, que la fuerza de la fe puede una cosa así? Lo que hay que hacer es distinguir los campos. Si distinguimos los campos vamos a encontrarnos algún tipo de verdad. Evidentemente que es un campo muy lábil, donde podemos caer muy fácilmente en posturas extremadas. Sí, no lo creo o lo creo. Lo creo o no lo creo, lo acepto o lo rechazo. En primer lugar hay que decir que sí, la Iglesia reconoce que ha habido casos de estigmatizados. Los ha canonizado por las virtudes heroicas que han practicado, no porque hayan tenido estigmas. Es lo que dice Enrique. Es lo que dice Enrique. Pero la estigmatización es un fenómeno que acompaña a casos de santidad. Y después también tenemos en la historia una gran cantidad de casos que acompaña a la histeria, ¿no es cierto? Es decir, lo que produce la santidad en algunas almas selectas, lo puede producir la enfermedad en algunos casos que no son. Bueno, el tema queda abierto y el conocimiento de Giordano no sabía que tenías idea de los estigmatizados. Queda abierto hasta que venga Giorgio Bongiovanni. Perdón, si está bien, Chichi. Dejémoslo abierto hasta que venga Giorgio Bongiovanni. Que va a ser en pocas horas, así que vamos a poderlo ver en vivo y en directo y ahí juzgar. Ahora, para el análisis hay que hacer el análisis de ADN, porque el grupo de sangre no es testimonio suficiente. Bueno, podemos ir adelantando algo. Todos los lugares que recorre Bongiovanni, él siempre presenta como caso de que ha sido examinado alguna vez y tiene certificados médicos. No, pero nosotros lo vamos a examinar acá. Bueno, si vos lográs esto, Chiche, yo creo que vas a lograr algo muy importante, porque él donde va no se quiere dejar examinar. No, ese es el compromiso. El análisis se va a hacer acá. Ahora, vas a sacar grupo y factor, pero lo que no podemos sacar pero hay que destacar algo. Para que esto sea un fenómeno verdadero de estigmatización, la sangre debe ser espontánea, el brote de sangre debe ser espontáneo. Puede venir ya claro, no, porque ha ocurrido y hay mucha... Ya que se me termina el tiempo. Vamos a un corte y ya volvemos.